Hola a nuestros queridos oyentes y bienvenidos a este nuevo episodio de OWN, Familias Empresarias. Y como bien saben ustedes, nosotros acá tenemos que entrevistamos familias empresarias y entrevistamos expertos y entrevistamos personas que están relacionadas con el sector y que pueden aportarle valor a las familias empresarias. Y por supuesto, dentro de este ejercicio de comunidad que nosotros venimos construyendo con el podcast y con los procesos de consultoría, pues también encontramos personas muy bonitas que han pasado por este camino, que conocen este contexto mucho más de cerca y que acompañan también familias empresarias desde distintos puntos. Y el día de hoy entonces tenemos a Natalia Christensen, que es una argentina súper querida, una persona que he encontrado yo en mi camino ya personal como consultora de empresas de familia, y que hemos compaginado en muchas cosas y nos hemos encontrado también en en algunos proyectos diversos, pero que compartimos este amor y este cariño por trabajar con empresas de familia, por realmente aportar en la construcción de mejores instituciones, acompañar a las familias también en todos sus procesos que sabemos que no son fáciles, tienen un nivel de complejidad importante. Y Natalia también es consultora de empresas de familia. A nosotros nos encanta tener acá personas que también hacen lo mismo que nosotros hacemos, que también tienen obviamente unos enfoques diferentes en algunas cosas, pero nos encanta tener este tipo de cosas acá porque hace parte de la construcción de comunidad y eso lo disfrutamos muchísimo. Así que, pues Natalia nos va a contar un poco de lo que ha sido su experiencia también trabajando con empresas familiares, de cómo incluso llega a trabajar con empresas de familia, de cuál ha sido su trayectoria, de qué cosas también encontramos como similitudes y como diferencias en la forma de trabajar, porque Natalia también ha trabajado por muchos años con distintas familias a nivel Latinoamérica, entonces eso también tiene una serie de retos, entonces Natalia también nos va a hablar un poco del tema, pero comencemos entonces por la Natalia humana, por el ser humano detrás antes de meternos ya ahí en el tema, en el tinte profesional, hablemos de ti, cuéntanos un poco sobre con quién vives, tu familia, y luego ya empezamos a hablar un poco más de, bueno, y mi trayectoria profesional ha sido esta y lo que me lleva a trabajar con empresas de familia es esto, entonces si quieres arranquemos por la Natalia humana. Bueno, muchísimas gracias, Paula y Ana, por esta invitación. La verdad que estoy contenta, feliz de estar en este espacio y compartiendo con la audiencia mis experiencias, ¿no? Yo vivo en la Argentina, soy argentina, nací en una ciudad de 70.000 habitantes, en una familia de padres médicos, siendo la menor de 4 hermanos. Eh, y bueno, la verdad que con un espacio de educación muy cuidado, muy amoroso. Mis padres, yo obviamente que en esa edad temprana no tenía nada de registro de que era empresa familiar, sin embargo vivía la empresa familiar. Y vivía una empresa familiar muy particular, que es la la empresa de multifamilia, porque mis padres médicos, como pasan en muchos especialistas de la medicina, fundaron una clínica privada con otros médicos. Con lo cual, desde esa vocación de cuidar la salud de una comunidad, que muchas veces la vocación del médico, y algo que, bueno, por ahí entre paréntesis, no está tan presente hoy día, la vocación del médico no conjuga igual o no conjuga muy bien con la gestión empresarial. Con lo cual, en mi casa se vivía mucho la pasión hacia la salud, pero no fluía mucho el dinero. A veces nos traían una gallina, nos traían un regalo de un paciente que se veía muy agradecido en las fiestas y nos traían algunas botellas de champán, o nos regalaban muchas cosas, pero el dinero, poquito y pocas vacaciones. O sea que uno va aprendiendo algunas cositas y mensajes que deja ya desde edad temprana la empresa familiar.
Eh, Luego, cuando fui creciendo y la menor de 4, donde la vocación, la cultura de mi familia era, entras al primaria, secundaria y universidad. O sea, recién tienes libertad de decidir post-universidad. O sea, como que el camino marcado en lo académico ya estaba hasta la universidad. Como les decía, en mi ciudad, que está a 500 kilómetros de la capital, no había universidad, con lo cual los 4 hijos nos tuvimos que mover hacia la capital federal, dejar el nido vacío a mis padres y yo vivir con mis hermanos. Fue otra etapa muy importante de la vida y es otra etapa que también te abarca mucho en las familias empresarias, que es lograr la autonomía, la individuación, diría el psicólogo, ¿no? Que es cómo cómo la persona de la familia también se encuentra resolviendo sus cotidianidades por sí misma. Ya no tienes quien te lave la ropa, ya no tienes quien te haga la compra de la comida, ya no tienes quien te inscriba en la escuela o te diga qué tarea tenés que hacer. Tu agenda corre bajo tu responsabilidad y la administración de los recursos o del dinero que te dan, semanal, mensual, anual, te lo tienes que administrar de la mejor manera, con las fluctuaciones económicas de cada uno de nuestros países. En la Argentina siempre vivimos fluctuaciones económicas, crisis y inflación, con lo cual tuve durante esos 6 años de carrera también etapas como las que hoy se están viviendo, de inflación alta. Entonces, bueno, esa experiencia que yo ya en mi último, estudié administración de empresas, ya cuando estaba haciendo la carrera, mi vocación se orientó hacia la dirección general. Me gustó mucho esa materia, ese orden, y uno de los catedráticos que a mí me influyó mucho, hablaba de la ética de las organizaciones, hablaba de la doble moral, hablaba de la identidad de las organizaciones. Y de alguna manera me llevó también a poder continuar con otra especialidad que fue la psicología social, para poder entender la dinámica grupal y cómo desde la identidad de las organizaciones y de las personas que hacen a la organización se pueden transformar su cultura, y desde su cultura y de sus estrategias se puede transformar la realidad que viven. La verdad que esos aprendizajes yo no los hacía en esa etapa conscientes de para qué me iban a servir. Yo decía, oh, estudiando esto voy a terminar, no sé, por ahí, en un comedor comunitario, voy a terminar ayudando en un municipio, en una escuela, no me encontraba, ¿no? Pero por el otro lado, trabajaba en lo privado, en un banco, en el área de organización y métodos, y había trabajado también en una fusión de 2 líneas de cargas, de 2 líneas aéreas que venían del Grupo Iberia. Con lo cual, tenía como 2 mundos muy distintos. Hasta que algo que no estaba en mis planes, y creo que en el de ningún argentino habrán escuchado en Colombia, que fue para la Argentina el corralito. Yo trabajaba en un banco, y el corralito fue cuando los bancos, obviamente, por una circunstancia, país, económico, los bancos no pudieron entregarles el ahorro al cliente, no le pudieron entregar su dinero y se bajaron las persianas de los bancos, se tapiaron los bancos. Entonces ahí fue un momento en el que yo estaba trabajando en un banco, vivía las manifestaciones, vivía los conflictos, y con mi pareja dijimos, como está pasando hoy día también, que mucha gente joven se está yendo del país para buscar otros horizontes, yo me fui a España. En el año 2002 me fui a vivir a España, estuve viviendo en Barcelona 10 años, pero esa salida del país fue buscando una beca. Y la beca que encontré, y algo que me encantó encontrar, que fue una beca de empresa familiar, una diplomatura, un máster en empresa familiar, perdón.
ahí sí pude entender que cómo la importancia que tiene el trabajar con las familias en tanto equipo humano y cómo desde las familias, desde el círculo de la familia y desde las dinámicas de familia, uno actúa en el modelo de pensamiento, en el modelo de pensar y obviamente en la construcción a la planificación y acción hacia cómo gestar o gestionar mejor el patrimonio y la empresa. Así que de alguna manera está siendo mi recorrido. Actualmente volví a la Argentina, volví en el año 2011 a la Argentina, luego de 10 años en España, y en la Argentina volví con mi marido, con la persona que me había ido, volví con 2 hijas catalanas que nacieron en Barcelona, que la verdad que también hay algo que creo que uno a veces no es consciente hasta que la vida te va poniendo circunstancias que te hacen tomar decisiones que son de trascendencia. Y para mí, que mi hija, sí, es simbólico, para mí que mi hija hable mi idioma y no hable el catalán, era importante. Para mí que mis padres educaran a mis hijas y construyeran ese vínculo de abuelo-nieto, era importante. Eh, Era más importante que tener un mes de vacaciones. Era más importante que ganar en euros. Era más importante que por ahí disfrutar de una sociedad más desarrollada, en el sentido ciudadano, del servicio al ciudadano, de la cultura que hay muchos eventos constantemente en la calle y una sociedad muy divina de vivir, pero que había cosas que no estaban ahí, que estaban aquí. Volví a la Argentina, eh, nos radicamos en una ciudad que no era la mía de nacimiento, tampoco era la de mi marido, era una ciudad intermedia, eh, es Mar del Plata, es una ciudad muy hermosa, turística, que les invito a todo el mundo a conocer. Y aquí tenemos un ecosistema muy social y económico muy bueno dentro del país. Actualmente yo trabajo mucho para afuera de la ciudad, del país, virtual. Después de la pandemia, obviamente que mucho creció lo virtual y ya no viajé tanto, pero la verdad es que estoy muy contenta del desarrollo realizado y de haber, una vez cuando regresé, además de dar el salto, porque hasta ese momento yo trabajaba en relación de dependencia, ya vinculado con los temas de empresa familiar, pero di el salto a mi propia consultora y también tomé la responsabilidad de unirme a una asociación civil que visualiza y defiende a la empresa familiar y de alguna manera lo que en esa asociación fui desarrollando fue ámbitos de formación y actualmente soy la presidenta tanto del Instituto Argentino de la Empresa Familiar como del Instituto Latinoamericano de la Empresa Familiar. Y si ahí me preguntas quién es Natalia hoy día en el segmento de la empresa familiar, yo me sonrojo, pero me río de alguna manera, hoy me dicen que soy una influencer. Y tal vez soy una influencer en la empresa familiar, porque conozco quién es quién en la empresa familiar, en el ámbito académico, en el ámbito consultivo, en el ámbito asociativo. Soy de alguna manera una persona que también se me dice que contagio esta pasión, que contagio esta visión de ser protagonista en el cambio que queremos lograr. En el cambio que queremos lograr desde Natalia, todos los perdona, ámbitos, ¿no? Sí, me dejas, Natalia, porque precisamente cuando llegas a ese punto y te interrumpo, y discúlpame que te interrumpa, sí, por sin favor. embargo, como ya estás pasando a contarnos más detalles del hoy, la verdad es que qué interesante precisamente que llegues a este punto donde te autodenominas y los otros también te denominan
una influencer, pues finalmente yo puedo decir que con lo que relataste primero podemos entender por qué lo eres. ¿M? Y entonces quería como traer algunos de los vistazos que en su momento nos compartiste, porque es supremamente apasionante ser testigo de una persona que pone en el lugar que tú pones a la familia para luego entonces poder estar acompañando procesos de familias empresarias. Porque finalmente esa es la esencia de quienes acompañamos a familias empresarias. Tú en todo el relato, primero nos mostraste tu origen y lo abrazaste de mil maneras. De hecho, puedo decirte que yo de manera personal cuando te escuchaba podía incluso encontrar esos elementos que hacen que nos conectemos contigo, elementos, muchos de ellos incluso comunes. Entonces alcancé a pasear por esas imágenes de tus papás con la empresa familiar y el concepto claro de que, claro, estamos hablando de una clínica, estamos hablando de la vocación de ser médicos, estamos hablando de lo que podía suceder y puede seguir sucediendo en cuanto a que lo económico no es la prioridad y entonces llegaban a casa con el regalo de los pacientes que visitaban y yo sonreía porque incluso puedo encontrar puntos comunes de mi propia realidad cuando te escucho. Mi bisabuelo era exactamente así y esas son las historias de mi abuela. Y entonces, cuando traes cada elemento, como que nos permites a los oyentes, y estoy segura que en este instante nuestros oyentes están también engolosinados y sintiendo, wow, puedo encontrar puntos comunes, aquellos que no son comunes, eh, también en la medida en que lo estás trayendo en conexión profunda, desde la transparencia, desde el gozo, desde estar aquí compartiendo lo que eres y ahora ibas a empezar a mostrarnos un poco más lo que haces, aunque podemos igual ver las raíces tan profundas de lo que haces porque eso fue lo primero que hiciste y estás entonces invitándonos a todos a eso, ¿sí? Que a veces en el contexto de las empresas en general, y obviamente, claro, en el caso de las familias empresariales más aún que importante resulta ser, como que todavía sigue pasando eh, el perdernos como individuos en el contexto de lo empresarial, cuando en realidad las empresas nacieron al servicio de los individuos. De hecho, relatas también trocitos en relación a la banca. Yo también hice parte del mundo de la banca, que por cierto me sigo preguntando hoy, y bueno, ¿y alguien como yo cómo terminó en el mundo de la banca? Y me puedo contestar que lo entiendo porque precisamente entré ahí desde el reconocer que la banca, pues, nació y debería existir al servicio de los individuos. Entonces, como que empiezan todos esos cuestionamientos, finalmente, todos esos contextos empresariales, la educación, todo lo que tiene que ver con la banca, la relación con el dinero y cada uno de los elementos que fuiste trayendo, pues precisamente al final están al servicio de los individuos. ¿Y dónde nos perdimos? Y entonces es fascinante cómo el contexto, el ecosistema del que estabas hablando, y aquí entonces retomamos a esa influencer que tiene esas raíces profundas, cómo al final también se constituye nuestro quehacer en un quehacer, en ese danzar de ser y hacer, también volviendo a lo fundamental. Entonces, pues no podía dejar de decirte que casi que quería ser voz de los oyentes, donde me incluyo, porque nos muestras eso, esa es la invitación cuando acompañamos familias empresarias. Eso es lo que queremos también aquí construir como ecosistema, tal como tú lo estás haciendo como influencer. Y volvamos a lo realmente relevante y sigamos construyendo mejores mundos sociales desde lugares que tienen sentido. Y también está la empresa y su productividad y está la empresa y su capacidad de gestar desde lo económico, claro que sí, sin embargo, con lo importante en el centro. Entonces, ahí te dejo de nuevo con tu traer el ser influencer.
y estabas relatándonos cómo ese ser influencer también se matiza por el hecho de ser presidente de la asociación. Ahí como que hablaste un poco, pero sí quisiera que nos contaras, porque recuerda que nuestros oyentes pues no necesariamente conocen por completo todas estas posibilidades del mundo de las familias empresarias, ¿sabes? Entonces cuando hablas de la asociación y demás, no necesariamente saben eso qué significa. Entonces me quiero devolver a ese pedacito para hilar de nuevo al punto en el que Bien, estabas. bien. Bueno, entonces, una vez que yo me introduje en el mundo apasionante de las empresas familiares, me especialicé en una maestría con una beca que era la primera edición de esa maestría y habían puesto como si yo te dijera el mejor jamón, la mejor, la mejor carne puesta de ese talento europeo al servicio de esa maestría me permitió conocer de muy buenas referencias este mundo, y eso también lo agradezco. Me enamoré de la empresa familiar en cuanto a una disciplina que en Europa estaba algo desarrollada, pero en América Latina no había nada, o había muy poquito. Entonces, cuando yo regreso a Argentina, eh, encuentro un grupo de personas de distintas profesiones, abogados, psicólogos, escribanos, contadores, que se reunían en una asociación que habían creado hace muy poquito. Y mira que esta asociación, que hoy tiene 12 años, cuando empezó, se había instalado o se había configurado como un club de amigos. Un club de amigos que se sentaban a hablar de empresa familiar. Mira, encontré este libro, o mira, en este caso, o te comparto esta historia o lo que me está pasando. Era algo de esa dimensión, ¿no? Entonces, cuando yo me incluyo ahí, la verdad, porque también a mí lo que me resulta muy interesante de esta construcción asociativa que hemos formulado, y que ojalá Ana María y Paula puedan venir a la Argentina algún día a visitarnos y vivirlo en sensibilidad propia, y a toda la audiencia también, eh, encontramos un espacio de co-creación en el cual todos queremos ser protagonistas de un cambio, con mucha generosidad y con mucha entrega, y con despojándonos de los egos, de quién sabe más que quién. En la consultoría de empresa familiar y en esta profesión, al ser tan pocos y al ser algo tan virgen, por decirlo así, ahora ya no, porque ya han pasado todos estos años, ¿no? Pero siempre estaba como aquel que llevaba su librito debajo del brazo y no quería que nadie sepa cómo se hacía tal o cual cosa. Cuando en realidad esta especialidad, como bien vos decías, Ana María, va de conectar con las personas, cada uno conecta diferente, y va de transmitir cómo ser uno su propia herramienta de cambio y cómo hacer que el grupo quiera cambiar, que el equipo quiera cambiar. Entonces, de alguna manera, fuimos bajando uniendo a profesionales que en la Argentina ya hacía tiempo que había, o de alguna manera, profesionales con algún recorrido, los unimos bajo este techo de esta asociación, y eso dio una enorme fuerza. Una fuerza de ya no mirar por cada firma privada, sino mirar por un conjunto de personas que sabían que podían unir esfuerzos para hacer un mejor impacto en la sociedad. Y así empezamos a buscar la unión, o hoy el ODS 17, dígase las alianzas, con otros actores, con universidades, con colegios profesionales, con cámaras empresariales, con editoriales de publicaciones de libros, bueno, con
una serie, incluso con diputados, con senadores, con organismos público-privados, con otras asociaciones ONGs. O sea, lo que hicimos fue a todas aquellas actores que nosotros veíamos que podían coincidir con nosotros en darle visibilidad e importancia al rol que ocupa la empresa familiar en la sociedad, unirnos para hacer algo juntos y para construir desde la educación, desde la sensibilización, desde la capacitación en sus distintos métodos o metodologías o formatos, y haciendo libros, bueno, construyendo estudios, y así es como fuimos creciendo. Después avanzamos con algo que celebramos cada año y que invito a que todos los oyentes tomen nota de esto. El 5 de octubre es el Día Internacional de la Empresa Familiar. ¿Por qué no te permitís tener tu día como familia empresaria y celebrarlo? Y reconocer en un día al año el lugar que ocupa la familia empresaria y lo que hace. Porque creo que, como todo ritual social que tenemos, celebrar es reconocer con gratitud lo que hacemos, ¿no? Así como, así como también reconocer el esfuerzo de lo que nos hace llegar hasta donde estamos, o reconocer a algunas personas por lo que contribuyen a lo alcanzado como grupo familiar, como grupo de la organización que configuran, como grupo social. O sea, nosotros lo que hicimos a partir del 5 de octubre, cada año celebramos esa fecha. Como asociación nos lo dijimos, bueno, es como nuestro cumpleaños. Después de tanto voluntariado, por lo menos que haya un día en donde que alguien sirva el vino para un brindis y que pongamos unas tapas o algo que podamos comer, ¿quién hace una picadita, ¿no? Bueno, y así fue. Obviamente hoy ya es una fiesta con mucho glamour por ahí, pero tenemos más de 80 empresas premiadas de muchísima envergadura y reconocimiento en el país, y familias que realmente uno puede hacer visibles el recorrido de historia y de legado que crean y que siguen criando emprendedores para la sociedad del futuro. O sea que nosotros ahí tenemos distintas categorías de premios, algo que menciono porque me da mucho gusto, mucho placer hacer. Y después en la actividad privada, esta asociación que lideramos no hace la consultoría la hacen los profesionales a los cuales nosotros también solemos educar. Yo hago mucha preparación y formación de consultores, y es algo que me gratifica porque es poder llegar a todas las familias en cada rincón del país donde esté, y con los profesionales para los que pueda tener acceso. O sea, esto que les decía del librito debajo del brazo. Así como en España pasaba que había consultores de las grandes firmas para los grandes patrimonios, en la Argentina pasaba algo parecido. Y lo que nosotros buscamos, porque creo que es de responsabilidad social también, es que si sos mi pyme o mediana o grande, seas la empresa que sea, siempre puedes tener el acceso a los profesionales cualificados y con código ético que te puedan dar el acompañamiento que como familia empresaria te mereces. Así que bueno, esa es otra gran labor, ¿no? Que esta disciplina esta profesión sea desarrollada con la responsabilidad que corresponde, porque uno ingresa a la familia, ingresa toma un espacio de confianza o una relación de confianza con cada uno de los integrantes, que de alguna manera con la misma responsabilidad hay que poder acompañarles y no abrir un melón que después no se puede controlar, o no abrir esa caja de Pandoras que después se te puede escapar por cualquier lado y dejaste las cosas peor que cuando te llamaron. Entonces es de altísima responsabilidad, porque no estamos hablando de negocios solamente o de un resultado, estamos hablando de historias, de familias, de vínculos, de patrimonios, de muchas cosas, ¿no? Entonces, esto también para mí da mucho sentido.
Y mi actividad privada de la consultoría, bueno, también la hago en equipo interdisciplinario, esto que hablaba de hay que tener un enfoque no solamente sistémico, sino también interdisciplinario, de poder hacer lectura de la complejidad de cada una de las familias con las que uno acompaña sí, acompaña o asesora, desde un abordaje que es del derecho, del management y de la terapia familiar sistémica. O sea que muchas veces una persona no lo sabe todo y acompañar entre dos o tres hace un mejor servicio. Así que bueno, ese es un poco cómo fui desarrollando mi trabajo y estas dos cosas, ¿no? Súper, súper buenísimo, Natalia. Yo, ahora que te iba escuchando, recuerdo mucho también, pues, cómo llego yo también a trabajar con empresas de familia, que es también por un profesor de la universidad que yo tenía en su momento, que me dio la cátedra de empresas de familia y luego yo le dije, venga, déjeme acompañarlo en los procesos y así es como yo termino conectándome con las empresas de familia y me pareció también un mundo que cuando yo lo conocí era un mundo fascinante, es un mundo fascinante, la cantidad de complejidades y de distintos sistemas que te encuentras cuando acompañas empresas de familia también te trae un montón de retos que, como tú dices, necesitan acompañamiento integral y multidisciplinario. Y también recordaba yo algo en lo que yo también estoy de acuerdo contigo y que bonito, yo no conocía la historia, un poco la historia tuya detrás del instituto y como todo ese trabajo grande que has venido haciendo, no lo conocía, me parece muy bonito, la verdad, poder entender y conocer mucho más esa historia detrás de eso y ese interés sobre todo social que viene detrás del instituto. Cuando tú dices, es un espacio de creación en los que todos queremos ser parte del cambio, en el que todos queremos ser parte del cambio. Y me pareció pues un ejercicio que yo también cuando empiezo a trabajar con empresas de familia me di cuenta que eran 5 gatos, todos se conocen, o sea, 5 gatos me refiero yo a 5 gatos consultores, en donde todos se conocen y hay un par de gatos consultores que son los más de los máses y no sé qué, y que están por allá en las nubes y que son supremamente, hay como un pelo muy grande dentro de este gremio de consultores de empresas de familia, en el que es que yo me las sé más, entonces yo voy a cobrar un montón y entonces a mí no me interesa que tú sepas yo cómo hago las cosas. Y cuando tú empiezas a meterte en este mundo te das cuenta de eso, de que realmente hay un celo impresionante pues por el conocimiento y como que no quiero que nadie sepa de mi pedacito y es como una cosa ahí como proteger el tesoro y uno dice al final y parte de lo que a mí me trajo también a este espacio en general fue, oiga, démosle a la gente las herramientas, ahí están, úsenlas. Es más, va a haber más trabajo para todos si más familias empresarias saben que existen consultores de empresas de familia, porque tú y yo sabemos que, entre otras, a veces ni siquiera saben. O sea, eso como que la gente dice, ay, consultor de empresas de familia, ¿eso qué es? ¿Eso cómo se come? Tal cual. Entonces, es muy diferente un consultor en mercadeo, un consultor comercial. Hay muchísimos y todo el mundo sabe que se necesitan y todo el mundo sabe que, ajá, pero cuando tú les hablas de consultores de empresas de familia, no tienen ni la más remota idea de eso que siquiera que existe. Es más, las empresas familiares no saben que son empresas de familia. O sea, que eso también pasa, como que, ah, verdad, yo como que soy una empresa familiar, ¿no? Y eso tiene además unas complejidades que un consultor que no sepa o no haya trabajado con empresas de familia no le queda tan fácil ver o entender por qué el porqué del comportamiento y el porqué de ciertas dinámicas. Entonces, me parece muy lindo que detrás del instituto haya un sentido social de querer, venga, unámonos todos, así usted y yo hagamos lo mismo, porque no hacemos algo más grande donde podamos de verdad entregarle a la gente un montón de herramientas y decirle, yo también lo puedo apoyar a usted de alguna manera, incluso al pequeño, al más chiquito, a la panadería, a la tiendita de barrio, al más chiquito allá que está en una esquina, porque al final hay muchos negocios familiares bastante pequeños, e incluso poder llegar hasta ese nivel en donde uno pueda realmente aportar valor a todos los niveles, a mí eso me parece algo que la mayoría de nosotros deberíamos estar haciendo y una de las razones por las cuales nosotros tenemos este podcast con Ana María es porque nosotras queríamos esto, queríamos decirle a la gente, oiga,
Aquí estamos para contarle un montón de historias, aquí estamos para que otras familias empresarias también le cuenten historias y usted pueda aprender de eso y se dé cuenta que pues hay formas de apoyarlo distintas y yo no le estoy cobrando nada porque usted me escuche, simplemente escuche, ahí hay un montón de herramientas afuera. Entonces, me encanta, la verdad que me encanta ese sentido de comunidad que se gesta a través del instituto. Yo creo que igual pues tenemos muchísimas cosas más por hacer porque esto es, como dices tú, supremamente virgen en Latinoamérica todavía, o sea, aun cuando sí han habido como ciertos pinitos, sigue siendo un tema que todavía la gente no entiende y no sabe que existe. Entonces, que es labor nuestra de todos los que estamos aquí detrás, poder decirle a la gente, aquí estamos para ayudarlo y aquí estamos para apoyarlo también en sus necesidades particulares. Y en ese orden de ideas también me gustaría preguntar, y ya con esto vamos cerrando el espacio, porque ya nos toca ir cerrando, porque nos podemos quedar hablando acá tanto tiempo, me gustaría preguntarte, Natalia, mm, en lo que ha sido tu experiencia trabajando con empresas de familia, además desde distintos lugares, ¿no? Como consultora, pero también como formadora en distintos también niveles, me refiero a formando consultores, formando familias empresarias, en fin. ¿Cuáles son como los retos más grandes que tú has visto de trabajar con empresas de familia? O sea, ¿qué son los punticos más críticos? Y también, ¿qué has encontrado tú dentro de tu experiencia, que has trabajado con muchas empresas en Latinoamérica y que conoces los distintos contextos? Porque ahorita también nos cuentas que eso, pues yo lo sé, pero les cuento aquí a los oyentes que el Instituto Latinoamericano de la Empresa Familiar tiene capítulos en varios países en Latinoamérica. Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia tenemos un capítulo, pues obviamente Argentina es como es la base pues del instituto y en distintos países hay capítulos, entonces sabemos y yo sé que tú conoces mucho de a que esto en lo que nos parecemos como latinoamericanos, pero también esto en lo que de pronto podemos llegar a ser un poco diferentes en distintos aspectos. Entonces, cuéntanos un poco más de esos retos y de qué cosas has encontrado tú trabajando con distintas familias empresarias en Latinoamérica. Bien, genial. Bueno, mientras te escuchaba, antes de entrar en la pregunta del reto, a mí me gustaría que, si bien seguramente tu audiencia lo tiene muy claro, pero por ahí hay una audiencia nueva que le hará muy bien escucharlo, porque yo sigo reiterando esto que me parece clave. ¿De qué hablamos cuando hablamos de consultoría de empresa familiar? El oyente muchas veces toma empresa familiar como sujeto. Entonces, bueno, como es una empresa familiar, si yo le hago marketing, le hago finanzas, le hago asesoramiento jurídico, soy consultor de empresa familiar, porque el sujeto es empresa familiar. Pero eso no es consultoría de empresa familiar. Consultoría de empresa familiar es brindar un servicio, y no está mal decir remunerado, pago, en el cual lo que se desarrolla o lo que se trabaja con una metodología experta, una metodología puntual, es la mejora en la gestión de la relación de la familia con la empresa. Eso también da lugar a desarrollar procesos que comúnmente se conocen como el protocolo familiar, la elaboración de acuerdos de cómo la familia se relaciona con la empresa en el ámbito del trabajo, en el ámbito de la toma de decisiones, en el ámbito de la gestión del patrimonio y de la propiedad y cómo este se transmite o se compra o se vende, en el ámbito de la gobernanza de empresas, si va a haber un directorio o un consejo de administración, si va a haber cómo se va a desarrollar el accionista, se espera que actúen los accionistas, cómo se espera que se comporte la familia, entonces se conforma lo que es el consejo de familia, o si se evoluciona un poco más un family office. Bueno, hay expertices en desarrollo de servicios de esta especialidad. Pero lo que hace un consultor de empresa familiar es entender o desde el círculo y desde las dinámicas familiares, que son complejas, que son psicosocioemocionales de largo plazo, es buscar
mejorar una realidad presente a la vez que contribuye a una mejor configuración de una realidad futura. Esto muchas veces no se conoce. Esto se confunde. Un experto en finanzas que le brinda asesoramiento de finanzas a una empresa que es de familia es una cosa. Un experto en finanzas que leyó un libro de consultoría de empresa familiar o que escuchó un post o que hizo un curso de 6 meses en una diplomatura de empresa familiar, por ahí no reúne todas las especificidades o cualidades o conceptos que se requieren para poder abordar procesos de la magnitud que hacía yo referencia cuando hablaba de lo que es el consultor de empresa familiar. Por eso que ahora también hago énfasis en que en Colombia, en Panamá, en México, en Paraguay, en sede de Miami para la comunidad latina, en Ecuador, en Argentina, haya organizaciones que acompañen en la educación y en la construcción de una cultura de empresa familiar para las empresas de familia, pero también sean corresponsables de educar o de formar a consultores de empresa familiar para que cuando las familias empresarias los busquen, los encuentren preparados, es de alguna manera de vital importancia. En cuanto a lo que me decías de los retos más grandes para acompañar a empresas de familia en América Latina, a ver, yo hoy creo que el mundo, o por lo menos nuestra realidad, está cambiando tanto. Estamos pasando por una transición, y si no hacemos conciencia de que estamos transitando un momento humano, global, que está teniendo impactos de alto alcance y gran calado en las personas, en los modelos de negocio, en las configuraciones socioeconómicas de nuestros países, en la política que se desarrolla en nuestros países. Si nosotros no vemos que el momento que estamos viviendo está siendo un momento bisagra, difícilmente podremos estar a la altura de, primero, hacernos las preguntas idóneas para los retos de las familias empresarias. Y segundo, creo que no estaremos a la altura de poder planificar, que de eso se trata. Nosotros, cuando hablamos de las empresas familiares en su definición, el eje está puesto en la continuidad, en su deseo o su vocación de continuar. Y acá hago un paréntesis, no de continuar la persona jurídica o la empresa o el depósito o el galpón o la fábrica, de continuar un grupo humano con vínculos familiares, con capacidades de configurar o de operar en un mercado e impactar con productos y servicios, de proponer valor económico a través de sus operaciones comerciales o operaciones industriales. Hablo de una cultura de ser empresario. Eso es lo que deseamos continuar. Entonces, si nosotros lo que deseamos continuar es seguir siendo un clan familiar ocupando un rol protagónico en el mercado socioeconómico de nuestro pueblo, ciudad, provincia, país o región, creo que el reto más importante es, uno es tomar conciencia del momento que se está viviendo. Para ir bajarlo un poquito más, es darle el lugar y la importancia que se merece hoy día y más que nunca el espacio de gobierno o de toma de decisión.
estructurar un consejo de administración o un directorio, no sé, ¿cómo le llaman en Colombia? Consejo de administración, ¿no? Sí, junta directiva. Bueno, la Realmente. junta directiva. Ok. Configurar esta junta directiva en lo posible con, vuelvo a insistir, con miradas de distintas expertices o distintos aportes desde lo productivo, desde lo comercial, desde lo financiero. Si puede haber distintos géneros, bien; si puede haber distintas generaciones, mejor. Creo que hoy la diversidad de contribución y de miradas en los consejos, en los comités de dirección, son importantísimos, en los consejos de dirección. Creo que poder revisar las fortalezas que uno tiene en sus empresas y prepararse en el desarrollo de capacidades que les van a dar sustentabilidad es un reto importantísimo. Y eso se hace siempre y cuando la familia dueña tenga la energía puesta en esto. Y entonces ahí doy el salto al otro gran desafío o reto que tienen como familia empresaria. Porque muchas veces la gestión vincular y emocional de la familia les está usando una energía porque al día de hoy han llegado con cosas no resueltas, con temas no bien tratados. Entonces vos te encontrás con familias que te dicen, están muchas veces, a ver, cuando hablamos de tránsito generacional, no es que se da cuando el padre tiene una determinada edad o los hijos una determinada, se da en un proceso de muchos años. Entonces muchas veces te encontrás que están transitando procesos de relevo generacional en el cual, dígase que te lo resumen en destratos, falta de información, falta de comunicación, falta de esto, te empiezan a decir una serie de indicadores que es que la familia es la que hoy no está pudiendo gestionarse su propio cambio en su propia evolución de familia y no está pudiendo conectar nuevamente o darle una estabilidad a la empresa en el momento que está transitando. Quiero decir que la gobernanza de empresa y la gobernanza de familia, que son desde los dos espacios estratégicos que la familia tiene que accionar, son el principal reto que hoy veo en las empresas familiares de América Latina que tienen que atender. O sea, en tanto estén inactivos esos espacios y esos modelos mentales de entender que desde estas estrategias nuevas y estas configuraciones en las que me planteo cómo quiero que sea hoy mi empresa y que esta empresa pueda llegar al futuro deseado, y ahí surgen muchas preguntas, ¿no? Desde la visión y la misión, pero en paralelo también la visión y la misión de familia. Cuando uno mira el diagnóstico que tengo hoy y dónde yo quiero llegar dentro de 10 años, o cómo quiero verme con la siguiente generación, ahí es donde uno puede configurar los pasos a seguir o la planificación de las etapas a ejecutar. Pero todo pasa de una revisión de los modelos mentales y de los modelos vitales que están teniendo la empresa y la familia. Por ahí es un poco, a veces es un poco complejo que las familias lo entiendan, pero muchas veces es parar la pelota para ver la jugada. Y darse cuenta que no nos, a ver, tomar conciencia que venimos tan acelerados en la vida misma
La gente que de repente se plantea y dice, uy, mirá, ya tengo 50, uy, llegué a los 65, ¿cómo puede ser que ya esté con 80? Es que se te ha pasado tanto el tiempo, se nos ha pasado tan rápido la vida, que no nos dimos cuenta que estamos jugando en la cancha, a veces embarrando la cancha, pero en el banco de asistente o en el banco de apoyo está toda esa generación queriendo entrar a jugar. Pero es que no le dimos ni las reglas del juego y tampoco le estamos dando el espacio para que jueguen. Y después nos quejamos de que no tenemos herederos o no tenemos siguientes generaciones preparadas. Así que hoy, lo que decía al comienzo, hoy leí un artículo que me encantó, porque yo estoy trabajando mucho esto de cómo preparar a las familias empresarias desde su cultura de familia empresaria, desde su ciudadanía, en esos miembros intergeneracionales, para poder hacerse como ciudadanos responsables de su comunidad de familia empresaria. Y hablaba una conclusión, hablaba de esto de la educación de los miembros de la familia empresaria, en tanto a sus derechos y obligaciones, a sus responsabilidades, a saber qué es lo que ellos hacen en el contexto de empresa familiar. Y hablaba de que a veces en no poner límites a hijos adultos, a veces eso no lo pueden hacer por laxitud, pero también darse cuenta que si no lo hacen es por negligencia. Y esto en las familias empresarias, en la medida en que no partamos no partamos de darnos cuenta de cuáles son las circunstancias que nosotros hemos creado o co-creado entre los que somos miembros de la familia, y que no nos asumamos nosotros cargo de querer cambiar esa situación y volver a ordenarnos para ponernos nuestros propios límites de cómo atender a la empresa y cómo atender a la familia y cómo entre ambas tienen que lograr su mejor convivencia, siempre pensando para el mejor porvenir y por el bien común de todos los que conforman la empresa familiar. Creo que si no se paran a hacerse las preguntas adecuadas, difícilmente se encuentren las soluciones. Natalia, nos has traído muchos elementos de reflexión, nos pones la lupa en lugares clave precisamente porque, como acabas de decirlo, si no ponemos nuestra atención en lo realmente relevante, finalmente nos podemos perder en este mar de lo que significa, que resulta apasionante, sin embargo, que resulta también complejo, lo que significa el gestionar tanto la empresa como empresa familiar y la familia. Y aquí estamos cerrando, obviamente es un cerrar para continuar porque nos encanta que hayas aceptado esta invitación como te lo dijimos al inicio y nos encanta que cuando lo haces te sentimos ya parte de este ecosistema porque estamos construyendo desde el mismo lugar y nuestra comunidad ya es una comunidad también que vibra desde esos mismos lugares, cada uno desde lo que somos, desde lo que hacemos, sin embargo, con un mismo sentir y es esta intención auténtica de construir mejores mundos sociales desde lo que implica y lo que tiene como regalo la empresa familiar. Y casi que yo de mi parte retorno a algo que tú mencionaste en tu historia, porque es que terminaste hablando de la ética de las organizaciones, terminaste hablando de la posible doble moral, hay que poner límite a ello. Y la sociedad sí que de verdad requiere el que construyamos desde ese lugar, porque desafortunadamente vemos hoy en día muchas situaciones que claramente si las diagnosticas, eh, y no necesitamos, por cierto, hacer un diagnóstico muy exhaustivo, vemos que lo que hay antes que cualquier otra cosa es incoherencia. Y si la coherencia es lo que está ahí, en su debido lugar, y nosotros
realmente cuidando lo que nos importa cuidar, sin embargo, también con esa última frase que utilizaste, que es esa frase en donde nos traes y buscando el bien común, porque si se cree que la coherencia solamente es una coherencia individual o de mi pequeño contexto, pues resulta que no. Es que somos individuos sociales y por eso tú pones también énfasis en la cultura, porque cuando hablamos de cultura, no solamente es la cultura empresarial, es la cultura como humanidad. Y gracias entonces por traernos tantos elementos para que de verdad emerja lo importante. Estamos cerrando, no sé, Natalia, si quieras decirnos algo más, aunque nos has hecho ya muchas invitaciones y como dije también nos has traído muchas reflexiones relevantes. ¿Quieres decirnos a todos los que estamos aquí, porque estamos no solo nosotras tres, estamos nuestros oyentes y esta comunidad que cada vez siente, wow, qué bien encontrarnos, la tribu, yo lo llamo de esa manera, esos que de verdad queremos en coherencia hacer la diferencia? No, era fundamentalmente al cerrar decirles gracias por esta invitación, gracias por, por estar atentos a estos temas, por seguir buscando aprender cada día un poquito más. Estaré encantada de volver a reencontrarme con ustedes en próximos episodios y nada, enhorabuena por lo que están haciendo, lo celebro y bueno, nada, con todo mi apoyo para lo que pueda colaborar. Nos No, encanta. Natalia, a ti muchísimas, muchísimas gracias por todo. De verdad que yo estaba aquí encantada escuchándote hablar de todas estas cosas y que se evidencia que tienes mucha, mucha experiencia recorrida detrás de todas las cosas que nos comentas. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Claro que por supuesto que sí, vamos a buscar muchos más espacios para, incluso para ahondar en algunos temas específicos, ya digamos que centrándonos en algunas cositas que pudiésemos ver, que en esta conversación obviamente, pues porque no es mucho tiempo, las dejamos mapeadas, pero no profundizamos. Entonces, nosotras felices de volverte a tener por acá. Gracias también por la invitación que nos haces para ir a Argentina. Nosotras felices también porque con Anita también amamos viajar profundamente. Entonces, nada, Natalia, muchas, muchas gracias. Quedamos como súper conectados y a nuestros oyentes, recordarles que aquí estamos para construir desde la raíz. Muchas gracias.